Bienvenidos a Diálogos Vota México 2024, Juan Pablo de Leo. ¿Cómo está, Romina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, hoy el tema de los servicios de salud es de vital importancia en cualquier sociedad, y hoy en nuestra mesa de diálogo vamos a conversar acerca de estos retos y propuestas por parte de las fuerzas políticas en esta materia, y para ello damos la bienvenida. Sí, a la diputada Tania Larios, diputada local por la Ciudad de México y secretaria general también del PRI aquí en la capital de la ciudad. Tania, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por la invitación. Y también a Máximo Allende, vocero de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Máximo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Juan Pablo, Romina, diputada, un gusto. A ver, el tema de la salud, que sin duda es uno de los grandes temas en este periodo electoral del 2024, entre el tema de la pandemia, entre el tema de las reformas, entre el tema de las acusaciones, de los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede lograr de alguna manera no solamente retroceder en temas y en materia de salud, sino avanzar también en los derechos de salud para todos los ciudadanos aquí en nuestro país? Tania, comenzamos contigo. Bien, muchísimas gracias. Pues yo creo que para avanzar en el tema de salud hay que diagnosticar el problema actual que estamos viviendo, ¿no? Se intentó primero cambiar la forma en la que se distribuía y se daba el acceso a la salud, que teníamos el Seguro Popular, y entonces pasamos a tener el INSABI, ¿no? El cual fue un rotundo fracaso, por lo que se creó después el IMSS Bienestar. La realidad es que hay hoy 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, y peor aún, muchos más ya no tienen acceso a las medicinas que antes les daban. Lamentablemente, los adultos mayores, por ejemplo, antes que sus tarjetas y sus beneficios como adulto mayor y los apoyos que recibían, hoy se están gastando en una mayoría en este tipo de servicios, en medicinas, sin acceso a la salud, que hoy ya no reciben como antes lo hacían. Y también es algo muy importante, porque por eso Xochitl Gálvez presenta una propuesta de una tarjeta que se llame Mi Salud, donde ahí puedan acceder a servicios de calidad. Si no te reciben y tienes un padecimiento de salud en el sistema, en el IMSS Bienestar, que es actualmente que se plantea regresar el Seguro Popular, pues debes de tener y debe del Estado de garantizar algún convenio en una clínica de atención privada para que podamos garantizarles el derecho a la salud a todos los mexicanos y las mexicanas. Y también para que si en algún momento no tienen las pastillas o el medicamento de su tratamiento que tienen que deber y que tienen que tomar, pues puedan ir a alguna farmacia con esa tarjeta y el costo vaya hacia el gobierno. Creo que es una gran estrategia, también la estrategia del médico en tu casa, porque también hay muchos adultos mayores que se les complica mucho, les toman la gran parte del día, se tienen que despertar 4 o 5 de la mañana para poder atender su cita en tiempo y forma, y si no, muchas veces padecen de esto, pero es a coste de su salud, es a coste también de que una persona de su familia los acompañe, y muchas veces tienen que dejar de ir a trabajar para eso. Entonces, el programa de Médico en tu Casa es un gran programa que se usó en la Ciudad de México, donde así podían atender a los pacientes adultos mayores que tienen un índice de vulnerabilidad. La realidad... Y a ver, Tania, retomando lo que dices, Máximo, se dice mucho con respecto a estos programas sociales y sí, el acceso que tienen adultos mayores y otras personas en los hogares a estos recursos, pero que esos recursos necesariamente son invertidos en temas, por ejemplo, de medicamentos. A ver, yo quiero iniciar respondiéndole aquí a la diputada Tania Larios. Yo coincido con ella que hay que hacer un diagnóstico sobre cómo estaba el sistema de salud, y para ello quiero que escuches a tu candidata qué es lo que piensa sobre el Seguro Popular. El Seguro Popular no cubre insuficiencia renal, no cubre problemas de corazón, no cubre una cantidad, y no tienes idea como candidata ahorita la cantidad de solicitudes de medicamentos. Bueno, pues respóndele a tu candidata, porque ella decía, cuando no era parte del PRI, que el Seguro Popular no funcionaba, que el Seguro Popular no atendía diferentes enfermedades, como pueden ser enfermedades catastróficas, y el tema de los medicamentos. Es fácil hablar es fácil hablar desde la ignorancia, en el sentido de no tener resultados por parte de la candidata Xochitl Gálvez, porque si nosotros buscamos en el historial de Xochitl Gálvez cuáles son sus resultados en materia de salud, no hay. No existen. Y peor aún, Tania Larios, aquí representante del PRI, bueno, pues ella conoce muy bien a este personaje. Esta imagen es de 2015, se llama, fue la candidata justamente recientemente en el Estado de México por el PRI para la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, solo que esta imagen es de 2015 y esta imagen es de 2023. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que fue ella a lucrar con un presunto hospital en el Estado de México donde se supone iban a atender a niños con cáncer. ¿Y qué pasó? Pues que los hospitales siguieron ahí en el abandono, pero no solo es ese, son 10 hospitales los que ustedes como PRI, el gobierno del PRI, tanto de Alfredo del Mazo como de Rubiel Ávila, dejaron
dejaron en el olvido, en el abandono, y aquí están los resultados en materia de salud. A diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos resultados. Nuestra candidata Claudia Sheinbaum inauguró 3 hospitales, 1 general, 3 generales y una clínica para personas trans. Particularmente, tú lo debes de conocer bien, Tania, el Hospital General de Coajimalpa, que por cierto se inauguró en tiempo récord. No sé si quieras responder. No, sin lugar a duda. Bueno, es normal que Morena esté en una negación de un México mágico, imaginario, que no tenemos, porque la realidad de la vida diaria de las personas es que cuando quieren acceder hoy con el gobierno, que es Morena, a algún acceso de salud, no hay citas, hay tiempo de citas, hasta 2 años para operaciones ha habido, y ustedes lo han informado, personas que se han muerto esperando que les den su cita para un tratamiento, para una operación quirúrgica, inclusive la realidad de los hospitales de la ciudad y en el país, donde se caen los elevadores por falta de mantenimiento, pero también donde ya no tienen ni siquiera el material de curación los médicos para poder trabajar. Estamos hablando de que no hay y no cuentan ni con una aspirina ni con una gasa. Pero y esa realidad que quiere... Mira, cuando había gobierno había 50 millones de mexicanos que tenían acceso a la salud y hoy se los quitó Morena. Entonces Morena, después de 6 años de gobernar, de tener la mayoría en el Congreso, como no tiene resultados y lo que tenemos es una catástrofe. Te atreviste a mencionar a los niños con cáncer cuando Morena le quitó los fideicomisos para que pudieran atenderse a ese padecimiento y a muchos otros. Y atreves a decir el tema LGBT cuando Morena le quitó los retrovirales a gente que los necesitaban, dejándolos a costa de ellos, Tania, la posibilidad de la vida y la muerte. Yo entiendo que Morena está enojado porque no hay manera que puedan negar y llegar aquí a mentir, como lo tratan de hacer, a decirnos a los mexicanos y las mexicanas que están viendo este gran programa en ADN 40, donde ellos saben cómo la pasamos en la pandemia, donde nos salieron y nos dijeron que fuéramos a abrazarnos, que no pasaba nada, donde ellos, sus niños y sus niñas, ya no pueden aplicar el tamiz a los bebés, donde ya no hay vacunas para las y los mexicanos, donde ya no hay medicinas, no hay atención y no hay citas. Lo único que hizo Morena fue desmantelar el sistema de salud, alegando corrupción. ¿Dónde están las pruebas y dónde están los sancionados? Pones ahí la foto de un expriista, a ver, ponla por favor otra vez. Él está en la cárcel, pero estuvo en la cárcel en tiempos del PRI, lo metieron a la cárcel. Entonces, es muy fácil tratar de llegar a mentir, pero la realidad nos oculta. La vivimos las y los mexicanos, la sentimos en la piel y condenamos cómo Morena desmanteló y acabó con el sistema de salud, dejándonos huérfanos a todas y a todos de algo que es nuestro derecho. A ver, esos son los resultados. Yo pregunté sobre los resultados tanto de sus gobiernos, de tu partido. Pero gobierna Morena. De tu partido. Gobierna Morena. Los resultados son estos. Los resultados son de ustedes. Dile a López Obrador, dile a Claudia Sheinbaum, dile a Martí Batres. Agua a los niños en Veracruz. No, ¿Qué dices a eso, Tania? Mira, ¿qué respondes a eso? Tú vives en el 2018, pero antes del 2018. Para venir a hablar aquí de salud hay que tener autoridad moral, Tania. Yo preguntaría qué han hecho en 6 años. No han hecho nada. Para Morena es claro. Lo único que tienen como elemento es hablar del pasado. Les voy a decir qué sí hizo y por qué es tan importante decir que los resultados de Xóchitl Gálvez en materia de salud pero Xóchitl Gálvez es senadora, porque fíjate, no es cuando gobernante. Tu partido gobernaba Morena y cuando gobierna en la ciudad, bueno, ¿me dejas Morena terminar, no? gobierna en el país y es donde no hay resultados. Ustedes son gobierno, los resultados ustedes los tienen que dar. Hospitales inconclusos, 327 hospitales inconclusos, se gastaron más de 11,000 millones de pesos para tratar de instalar esta red hospitalaria que data desde Vicente Fox, y esos son sus resultados, Tania. Hazte responsable de los resultados de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque hoy van juntos en la misma alianza. Quiere hablar de resultados la diputada del PRI, pues en nuestra gestión, afortunadamente, fuimos el primer país. Hablas de las vacunas, hablas de la pandemia. En nuestro país no se vieron estas dramáticas imágenes que sí se vieron en Europa y en Nueva York, particularmente. Fuimos el primer país de América Latina que tuvo acceso a las vacunas. Claudia Sheinbaum dio tratamiento para piojos en la Ciudad de México a las personas que padecían COVID. Es una mentira y ya se ha desmentido. Nosotros fuimos los primeros en vacunar a los latinoamericanos aquí en este continente, de este lado de la región, pero también vacunamos en el primer año de la pandemia a más de 200 millones de personas, se entregaron más de 200 millones de vacunas, de dosis de vacunas entre primer y segundo refuerzo. Es decir, la pandemia no solo fue muy bien atendida por el Estado mexicano, sino que hubo resultados de la reconversión de los hospitales. Muchas gracias. Pues es muy fácil a todos los televidentes que nos acompañan.
dense una vuelta, como ustedes lo saben, cuando tengan una cita y van a ver cómo les contestan que no hay esas medicinas, que no las tienen. ¿Qué hizo el gobierno de Morena? Abrió una megafarmacia donde prometió que así, porque ellos sí lo dijeron en las mañaneras, aceptaron que había un desabasto de medicamentos, aceptaron que habían fracasado, no una vez, no 2 veces, han fracasado 3 veces en garantizarle salud a los mexicanos y dijeron, vamos a proponer una megafarmacia. Así no le va a faltar medicinas a nadie. Se han gastado más de 10,000 millones de pesos y han surtido ni menos de 300 recetas. Si eso le ponemos un promedio, ¿cuánto costará la receta con los resultados que tiene Morena para garantizar la salud? Pueden llegar a intentar mentirnos, pueden llegar a intentar, como siempre, no hacerse responsables porque no han sabido hacer gobierno. Por eso viven en el pasado, siguen en el pasado, pero en estos 6 años, ¿qué ha hecho Morena por ti y por tu salud? Al final de cuentas, sabemos lo que hemos vivido, no hemos vivido condiciones fáciles de acceso a la salud y les voy a platicar algo que por lo menos en el Congreso de la Ciudad de México pasó. Los alumnos de escuelas públicas, de escuelas de media superior hasta la de primaria, tenían acceso a un seguro de gastos médicos, que si no estaban atendidos en clínicas públicas, podían ir a clínicas privadas, pero el punto era garantizar el acceso a la salud a los estudiantes. Morena lo quitó, porque para ellos eran muchos recursos, era recursos gastarse el dinero para garantizar la salud de sus niñas y sus niños, y lo quitaron Morena, el grupo parlamentario Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Eso es Morena, por eso lo que nosotros planteamos es garantizar, en lo que se va a tardar en alguien a volver a articular un sistema exitoso, eficiente, que le pueda brindar acceso a la salud a los 50 millones de mexicanos que hoy la perdieron desde que llegó Morena. Lo que vamos a tener que hacer es apoyarnos de los hospitales privados para poder garantizar de salud y, por supuesto, que las medicinas vayan al costo, por supuesto, del gobierno, en lo que hay es abajo. Quise interrumpirla para que me dejara hablar porque se puede confundir mucho con la diferencia, por eso te digo, ya la estás en tus 2 minutos. Los resultados de Xóchitl Gálvez, resultados, Tania, porque ella gobernó la Miguel Hidalgo, ha sido legisladora. ¿Dónde están sus resultados? 2015, ¿sabes lo que hace un alcalde? Vamos a dejar a Máximo hablar. Ni siquiera saben cuáles son las atribuciones de un alcalde. ¿Saben cuáles sí son los resultados de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de salud? Pues bueno, ella inauguró 3 hospitales generales. ¿Y dónde hay medicinas? ¿Cuántas marchas ha habido de médicos en la Ciudad de México? Pues es que se puede venir a gritar aquí cuando no tienen resultados. Yo no grito a eso la voz, pero lo que te molestan son los argumentos. Se puede venir a gritar cuando no hay resultados. Pero lo que sí puedo decir sobre los resultados de la 4T, particularmente en el gobierno del presidente López Obrador, es que de ese cementerio de más de 300 hospitales que tus gobiernos dejaron, con una inversión de más de 11,000 millones de pesos, logramos ya poner en marcha más de 199 hospitales y 57 están próximos a entrar en operaciones, porque tu gobierno, el del PRI y el del PAN, fueron irresponsables en la materia de salud y ustedes le inyectaron agua a los niños con cáncer. ¿Con qué cara vienen a hablar de ello? Pero bueno, yo quiero hablar de propuestas en este último minuto que nos queda para decir que efectivamente se ha reconocido que ha habido una falla en la comunicación para que las personas se enteren que el IMSS Bienestar no requiere de una afiliación como sí lo hacía el Seguro Popular. Ya vimos lo que piensa la candidata del PRI, del PAN y del PRD sobre el Seguro Popular, que no funciona, que no funcionaba. Y bueno, el IMSS Bienestar hoy se atiende en más de 22 estados y por eso la doctora Claudia Sheinbaum, sabiendo que el 80% de la atención médica se da en el sector primario, es decir, en el primer nivel de la atención, quiere digitalizar las recetas, pero también quiere digitalizar la atención médica con la telemedicina como se hizo en la pandemia. Y también la doctora Claudia Sheinbaum, entre otras de sus propuestas, quiere replicar este exitoso programa llamado Médico Casa por Casa, para que sí se atiendan a las personas que están en situación de postración y alguna otra vulnerabilidad. Por supuesto que nosotros estamos previendo el asunto de las medicinas y la megafarmacia va a servir como un megadistribuidor de ella. Esta digitalización que la doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo va a ser tan grande que va a ser como mandar medicinas por alguna empresa privada como se hace ahora para paquetería. Bueno, además de las propuestas, además de la tarjeta, ¿hay alguna otra propuesta por parte del partido? Es que es una propuesta integral. Obviamente se tiene que volver del desmantelamiento que se vivió de la institución que garantizaba, que era perfectible como todas. Había un dato que decía que 20 millones de personas
no tenían garantizado el acceso a la salud y había que acrecentarlas, robustecerlas, darles mayor presupuesto que se ha ido quitando con Morena, porque sabemos que solo lo destinan en el Tren Maya, en una refinería que no refina, en un tren que se descarrila, y así pasa con Morena. Pero Morena es el partido de los pretextos, es el partido del pasado, pero no es el partido del presente. Entonces tienen que volver a poner fijo cómo estaba ese contrato de distribución de los medicamentos, que fue lo que llegaron y lo que hicieron. Por eso, desgraciadamente, 20,000 niñas y niños con cáncer quedaron al descubierto de esas enfermedades. Y esas enfermedades especiales que han manifestado, se tiene que hacer una clínica especial en el país que abarque estas enfermedades particulares difíciles de diagnosticar, sí, que necesitan tratamientos específicos. Nos quedan 2 minutos de programa, vamos con 1 minuto para ti, máximo 1 minuto para ti, Tania. Gracias. Para que cierre. Ahí está, no hay propuestas, no hay ideas, no hay cómo hacerlos, porque el programa de la candidata del PRI, de Xóchitl Gálvez, si ustedes entran a su plataforma, no dice los cómo, habla de salud mental, habla inclusive, no son ni cuidadosos en el fraseo, se habla sobre tener un médico por cada persona. Imagínense eso, más de 129, o sea, hay que duplicar la población solo en médicos para atender a cada uno de los mexicanos. No le saben a la salud porque no tienen resultados, y yo los invito a consultar el programa de Nación de la doctora Claudia Sheinbaum, porque ellos quieren volver. Ellos quieren volver a la tarjeta Morena mexicana, es lo mismo de siempre. Morena es el gobierno de las mentiras, es el gobierno de los pretextos, pero no ha sido un gobierno que dé resultados. Por eso mencionan a Xóchitl Gálvez como si ella fuera la gobernadora. Ella no ha gobernado. Quien gobernó fue López Obrador. Quien gobernó fue Claudia Sheinbaum. Y ellos son los que no tienen resultados a la hora de brindarnos acceso a la salud, y por eso el mayor dato, no pueden refutar la realidad. 50 millones de mexicanos, hoy hay que darles acceso y garantizar el acceso a la salud. ¿Qué hizo Morena? Contratar a médicos cubanos, que le pagan el triple de lo que le pagan a los médicos mexicanos, pero a ese gobierno, ese dinero ¿a quién va? Ese dinero va al Tania, muchas gracias por acompañarnos. Máximo, muchas gracias. A los dos, de verdad. Buen debate. Muchas gracias. Ustedes ya saben, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes.